En este segundo apartado vamos a tocar el tema de lo que es la posición relativa de rectas y planos. ¿Qué significa posición relativa? Posición relativa es la relación que tienen dos elementos, en este caso hablaremos de las rectas y de los planos, entre sí. Es decir, cómo interactúan en nuestro espacio, o en este caso sería el espacio, cómo interactúan, y lo llamaremos de diferentes maneras. Vamos a hablar primero de las rectas, que es un poco el concepto un poco más fácil, y luego intentaremos de hablar de los planos y dibujarlo, que ya se complica un poco más. Dos rectas pueden ser paralelas, siempre y cuando el concepto de paralelo significa que jamás se van a cruzar. Y por lo tanto, para ello, tendríamos por ejemplo aquí la recta R, y aquí la recta S. En este caso, ambas tienen la misma dirección, el mismo sentido no, porque aquí para tener un sentido hace falta tener una, bueno, en este caso, que se marque hacia un lado hacia el otro, que es una recta. Tienen la misma dirección, pero están desplazadas. Y por lo tanto, podemos afirmar que no se cruzarán jamás. Lo podemos notar, si queréis, y decir que no se cruzan. ¿Sí? Luego tenemos el concepto de que fueran secantes, es decir, en este caso podríamos tener la recta R así y la recta S que la cruza, y por lo tanto, cuando dos rectas son secantes significa que se cruzan, y por lo tanto, en este caso, lo que generan es un punto. Ya vemos, si queréis, por ejemplo, el punto A. Recordad que un punto se nombra poniendo una letra mayúscula. Y por lo tanto, generan un punto. Luego tenemos un tipo de secantes, que en este caso le pondremos un pequeño asterisco porque son secantes, pero tienen un nombre particular, que se le llama que sean perpendiculares. Cuando dos rectas son perpendiculares, no dejan de ser secantes y por lo tanto se cortan, pero además se cortan con la particularidad de que si por ejemplo esta le llamamos recta S y la otra es la R, se cortan de tal manera que, aparte no solo de crear un punto, de generar un punto, también se cortan con ángulo de 90 grados, ángulo recto. Se puede representar así o se puede poner 90 grados, ¿vale? Ese sería el caso de los secantes, y en este caso las perpendiculares. Otro de los casos que tenemos es que sea coincidente, y por lo tanto yo tendría la recta S y justo encima, en el mismo lugar, tendría también la recta R. Y por lo tanto podemos decir, si queréis, expresarlo de esta manera. No es que sean iguales, es que son equivalentes, están en el mismo punto, están en la misma recta en este caso. Y por lo tanto son coincidentes. Y por lo tanto, aquí generan un punto, perdón. Aquí generan, ¿cuántos puntos creéis que pueden llegar a generar? Generan infinitos puntos, ya que cualquiera de los puntos que está aquí es un punto que se genera a partir de esta acción de coincidir. Otro concepto que en este caso no lo he escrito aún, pero también puede ocurrir, y es que tengamos que la recta, por ejemplo, R, esté a una altura en el espacio, por ejemplo, esté a 10 metros, en este caso sería la recta S, perdón, y en el suelo tuviéramos, por ejemplo, la recta R, que va en otra dirección. Entonces, en este caso, como una está, por ejemplo, pongamos que una está en el suelo y la otra está en el aire, teóricamente deberían, si lo ahora visto desde la cámara, se estarían cruzando, pero visto, podríamos verlo así. En este caso, las rectas jamás se tocarán, jamás se cruzarán. Una pasa por encima así y la otra pasa pegada al suelo en otra dirección. Y por lo tanto, esto no son coincidentes, no son secantes, no son paralelas. En este caso diríamos que las rectas son no coincidentes. Bueno, eso es un nombre un poco que le he puesto yo, pero básicamente siempre veréis el caso de que sean paralelas, secantes, y dentro de los secantes tenemos las perpendiculares, o que sean coincidentes. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, los planos. Los planos, vamos a llamarles alfa y omega si queréis. En este caso pueden ser paralelos, por lo tanto tendríamos el plano alfa,
que lo vamos a pintar en verde. Tenemos el plano alfa y el plano omega. Son dos planos que están paralelos. Uy, qué mal lo he hecho. Esta es la letra omega, recordad, y esta es la letra alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Es como si tuviéramos dos hojas de papel. Son dos hojas de papel que jamás se van a cruzar y determinan dos planos. Por lo tanto, al ser paralelos, no se cruzan y no ocurre nada, no se cruzan. Otro caso sería que fuesen secantes y por lo tanto tendríamos, por ejemplo, el plano alfa que hemos dibujado antes. Lo vamos a hacer así. Este sería el plano alfa y el otro plano sería el plano que cortaría por aquí, por ejemplo, sería el plano omega, ¿sí? Entonces tenemos dos planos que se cruzan y, como ya os he dicho justo en el apartado anterior, generan una recta. A esta recta la vamos a llamar, por ejemplo, la recta U. Por ejemplo, es esta de aquí, que se genera el cruce. Podría darse el caso, y tampoco hace falta que dibujemos mucho, lo haremos así rápido. Tendremos el plano alfa y el plano omega, y ocurre que si se cruzan y además la recta que genera los dos planos entre sí están a 90 grados, tendríamos que dos se cruzarían y se cruzarían perpendicularmente a ambos planos, por tanto su posición relativa sería perpendicular. De nuevo también se genera una recta. Y luego tendríamos el caso de que ambos fueran coincidentes. Aquí, cuidado, aquí va a ser más fácil dibujar que los dos son coincidentes, porque si aquí yo tuviera el plano, este era el omega, si aquí yo tuviera el plano grande omega, podríamos dibujar, si queréis, el alfa así más pequeñito, es un plano más pequeñito, pero que es exactamente el mismo plano. Es decir, si queréis verlo de otra manera, un plano podríamos llamarle, si queréis, pi o teta o como queráis, es el plano de la hoja de papel, y estos planos, el alfa y el omega, están dentro de este plano. Por lo tanto, ambos, bueno, en este caso los tres, serían coincidentes. Un poco más visual, en este caso tendríamos los dos, ambos planos son coincidentes, están justo uno dentro del otro, están unidos. Y luego en este caso ya no sería el caso de no coincidentes, porque al no ser coincidentes automáticamente serían paralelos, ya que un plano, aunque nosotros lo representamos con un rectángulo la mayoría de veces, o como ya os he dicho antes, a veces puede ser un triángulo o lo que sea, un plano es infinito, va hasta allí infinitamente, en todas las direcciones es infinito, y por lo tanto no se puede dar que dos planos sean así, o que estén así, o que estén así, ya que el plano no solo es la mano, sino que sería todo el infinito que está a esta altura. Por lo tanto, los planos no pueden estar en tipo no coincidentes, como hemos visto antes, con las rectas, ¿sí? Última cosa que quiero que veamos es la posición relativa entre una recta y un plano. Aquí también tenemos muchas opciones. En este caso, digamos que tenemos el plano alfa y la recta R, que están a diferente altura, por ejemplo, pero se podrían decir que son paralelos. Sí, exactamente. Y por lo tanto, lo que ocurrirá es que jamás se van a cruzar. No se cruzan. Luego podría darse, por ejemplo, que tuviéramos un plano y la recta R lo atraviesa al plano. Tenemos el plano R, ahí la recta R, el plano alfa, y por lo tanto, la unión, el cruce entre una recta y un plano genera un punto. Por tanto, algo que tenía, recordad, dimensión 2 y algo que tenía dimensión 1, su cruce da algo que tiene dimensión 0. Y en este caso sería un punto. Podría darse la situación en que la recta lo cruzara perpendicularmente, por lo tanto tendríamos la recta que hace así, y tenemos el punto que se genera, en este caso llamemos a la recta R y al plano alfa, tenemos también un punto que se genera y sería, en este caso el cruce sería perpendicular. Que ambos fueran coincidentes se daría el caso cuando tenemos el plano y la recta está dentro de este plano.
está dibujada dentro, como podría ser en una hoja de papel, yo dibujo una línea. Por lo tanto, esa recta está dentro de ese plano. Luego tenemos 1000 posibilidades de jugar. Supongo que lo iréis viendo en futuros cursos, o en este curso os lo explicarán un poquito, que luego tenemos diferentes maneras de ver la posición relativa, por ejemplo, entre dos rectas y un plano, o por ejemplo se juega mucho con el tema de los 3 planos. Y entonces ya, aquí hemos visto la posición relativa de 2 planos, dejadme que lo matice, son 2 planos, pero si tuviéramos 3 planos, la cosa varía un poquito, se amplía un poquito los conceptos, pero bueno, no creo que tampoco entremos mucho dentro del detalle, ya que solo en este curso se está introduciendo los elementos del plano. Por lo tanto, no vayamos a entrar ahora en pequeños casos muy concretos. Básicamente nos quedamos aquí y hemos visto diferentes casuísticas, diferentes posibilidades que tenemos entre la recta y el plano.